¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Libros con Marco. Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Encantado, Nuria, de estar contigo otra vez. ¿A qué te suena fake news? Me suena a muchas cosas, particularmente españolas, últimamente, ¿no? Estarás conmigo que dice más fake news que noticias falsas. Sí, dice más, sí. Dice Es más más, es rotundo, más potente. es más rotundo, mucho más. Y yo supongo que nuestro invitado de hoy habrá elegido ese título para su portada porque lo suyo hubiera sido ponerlo en español. Sí, pero vamos a preguntarle por qué ha elegido fake news y no bulos. ¿Qué tal, Javier Santamarta? ¿Qué tal? Bien. Bienvenido. Pues ¿Cómo muchísimas estás? Gracias. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. José María, pues un placer, de verdad, estar aquí, en fin, que, bueno, y además para hablar de mi libro mucho más, pero vamos, y en la que considero también mi casa, pues un placer añadido. No podemos dejar pasar por alto esa camiseta. Hombre, es que claro, hay que empezar también a ir recuperando los símbolos patrios, nacionales, que en otros sitios se lo tienen como orgullo, y de hecho esta camiseta, que debería ser la camiseta de la selección nacional, o sea, al menos la segunda equipación, porque es verdad que el rojo siempre ha sido el color de España, o sea, cuando es verdad que en un momento lo de la roja, fue por una cuestión de marketing de una cadena de televisión, pero de toda la vida las tropas españolas, los tercios, siempre iban con un brazalete rojo que era el que indicaba que era España, con lo cual el rojo siempre ha sido el color de España también, pero esta Cruz de San Andrés, que menos. Bueno, es que vas cargado de símbolos, ¿no? Sí, es sí, que vayas sí, con sí, uno. sí. Los llevas todos. Todos los posibles. Va provocando, tú lo sabes, Sí, ¿no, voy Javier? provocando, sí, pero hay que empezar a provocar, hay que empezar ya a no callarse, porque entre los que si uno los patrimonializan, otros que los rechazan, otros, pues no, vamos a empezar a hacer lo normal, lo que vemos en otros países, y todo el mundo va con sus camisetas, además de England, no sé qué, Estados Unidos, USA, no sé qué, enormes además, y nosotros, no, Españita, no sé. Nosotros vamos con la de Jack Daniels. Sí, efectivamente, lo que sea. Y en un tanatorio que vi yo el otro día, que ya fue lo más. ¿Qué viste? Pues uno vestido con una camiseta de Jack Daniels en un tanatorio. Sí. Hemos perdido las formas, José María. Completamente, hace Sí, mucho sí. tiempo. Pero bueno, ahora lo vamos a recuperar con Javier. Bueno, pues vamos a decir el título completo del libro: Javier Santamarta del Pozo, Fake News del Imperio Español, embustes y patrañas negro-legendarias, que ha publicado La Esfera de los Libros. ¿Por qué elegiste fake news o fue el editor y no bulos, como decía José María, Claro, noticias falsas? Incluso la acepción oficial de la RAE es paparruchas. Pero, Qué bonito, ¿eh? Que queda bien. Y hay nombres hay palabras que son mucho más enfáticas y tal. O sea, por ejemplo, la palabra en inglés hardware, que lo recuperaron los anglosajones para el tema de lo que suponía todo lo que era un ordenador. Como lo que significa hardware, que además se puede ver en todas las películas del oeste, siempre hay una persona que pone hardware, y digo, que aquí ya tenían ordenadores, no, eso era quincalla o quincallería. Qué cosa más bonita, ¿por qué? Porque el ordenador es una cosa llena de quincalla, de una quincallería, entonces el recuperar palabras antiguas para cosas nuevas, el mundo anglosajón lo hace con mucha naturalidad. Nosotros no, pero es verdad que fake news ahora mismo se ha convertido en una especie de concepto también, ¿no? O sea, es una cosa que también era una manera también de provocar, ¿no? O sea, se está hablando de fake news esto, fake news lo aquello, yo digo, bueno, pues fake news ya había en todo el Imperio Español, ¿no? O sea, pero por eso también al mismo tiempo el subtítulo de embustes y patrañas, que incluso además es mucho más rotundo que hasta las paparruchas, negro legendaria, ¿no? Que han constituido todo lo que es la leyenda negra española. ¿Te consideras un abanderado de la leyenda blanca? No, que va, o sea... Abanderado sin duda, ¿eh? Pero no, porque la leyenda blanca sería decir que los conquistadores fueron miembros de unas ONGs, iban repartiendo caramelos, los tercios eran una gente simpatiquísima que iban con un casco azul imponiendo la paz. No, o sea, se hicieron muchas burradas y hay que reconocerlas. Los conquistadores iban ahí a sangre y fuego porque una conquista se hace así, no se hace de otra manera. Pero lo que tampoco podemos es negar todo lo que también conllevó la conquista. Benditas universidades. Qué casualidad. No fuimos a hacer universidades, pero las hicimos. Que además se puso la imprenta ya, estando Hernán Cortés vivo, sí, pues estaba ahí la primera imprenta que estaba en México. Que la primera, no sé, expedición científica en el mundo a nivel internacional se hizo en la época de Felipe II, pues habrá que decirlo. Ahora, una cosa no quita la otra. A mí lo que me divierte de que hayas utilizado la palabra fake news, la expresión, vamos, fake news es el hecho de que la hayas utilizado, es decir, para lo que la has utilizado. Claro. Es decir, es aplicar un concepto moderno, muy posmoderno, ¿no? A cosas muy antiguas y al mismo tiempo
reírte del asunto, ¿no? Que es lo que me parece que es la cuestión fundamental de tu libro, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, cito a los clásicos, cito a Horacio y sus sátiras, con lo cual más clásico y más antiguo que el citar a Horacio en el Ridendent dicere verum quid vetum, ¿no? Que esto, que ya también ya hemos perdido el latín, pero decía este clásico, dice, ¿quién nos impide decir la verdad riendo? Pues entonces vamos a reírnos un poco, vamos a hacer un poco eso, hasta broma y hasta escarnio, ¿no? De estas fake news, ¿no? Este tema así, que con este adanismo también habitual, que es el que tenemos, parece que todo ha surgido ahora, y no, todo es mucho más, como decía también un clásico como Mafalda, qué modernos los antiguos. Pues sí, o sea, los antiguos siempre han sido muy modernos. Además, ahora se quiere proscribir la comedia. ¿No se pueden hacer ciertas bromas? No, por supuesto. O te tienen que decir sobre qué tiene que ser, sobre qué puedes hacer la broma, en fin, sobre qué se puede opinar, se puede opinar a favor o en contra. Bueno, sí, es unos tiempos muy curiosos. ¿Por dónde empieza este libro? ¿Cuál es la primera fake news? Pues la original, pues fake news. Bueno, una que me encontré y realmente la idea tenía eso, de hacer un planteamiento histórico, ¿no? Desde la época de los Reyes Católicos, donde empieza un poco el imperio, hasta 1898. Pero cuando vas buscando y vas un poco organizando, te encuentras la mayor fake news aparente, o no, pues no sé, en fin, que es que España no existe. Entonces, porque claro, hablar de España, ¿cómo hablamos de España? Si España no es una cosa muy moderna. España no, es que hablar de España no puede ser España. No ha habido España, o sea, no podemos hablar de la historia de España, no podemos hablar de la Reconquista española, no se puede hablar, no, eso es una cosa muy moderna. A lo mejor hay algunos que dicen desde la época de Felipe V y tal, pero tampoco. Hay otros que dicen que el primer monarca que hubo que se llamó rey de España fue José I, porque antes no había título de rey de España, no se podía hablar de rey de España. La nación española, a lo mejor, cuando surge con 1812, y hay algún autor que dice que como Estado español desde el año 78, a este paso, bueno, no sé lo que hemos estado haciendo durante tanto tiempo. Entonces, una de dos, o nos pasamos y vemos las figuras de, yo qué sé, de Avis y Caribdis ahí en el Palacio Real, ¿no? Y vamos a Argantonio, o a este paso, pues no sé, con Juan Carlos I y de rebote. Pero yo creo que esa es la primera que me he encontrado. Sí, esa es una buena, sí. Y otra es que está mal hecha, ¿no? Porque no solo es que no exista, sino que lo que existe, o sea, lo poco que existe es que está mal hecho, ¿no? No, nos duele España permanentemente. Estamos en un 98ismo permanente, ¿no? Esto está mal, qué desastre, si es que claro, esto nada más podía pasar en España, cuando además, para colmo, todos los datos dan que España es uno de los mejores sitios para vivir. España es uno de los mejores sitios, de los menores sitios con violencia, de los lugares en que, hombre, claro que podemos mejorar cosas, vamos, muchas. Por eso no tenemos que blanquear las cosas, pero, no sé, esa especie de concepto espantoso, terrible de lo que es España, no sé, los tenemos teniendo en un 2021 que vamos, no es. ¿Y a qué lo atribuyes tú, ese masoquismo perpetuo, inacabable? Pues yo creo que al problema de digerir toda la historia que tenemos, ¿no? Hablaba Churchill sobre los Balcanes, que era el lugar donde se producía más historia de la que se puede digerir. Nosotros ni con patoparzol de 40 podemos. Entonces es muy complicado. Es un lugar lleno de historia, de arte, de geografía, de lo que quieras, hasta de gastronomía, de todo eso. Hace una complejidad vital de cómo se pueden entender las cosas, y lo que hace que también al mismo tiempo, pues claro, con una población muy escasa, curiosamente la española, haya tenido un imperio global, haya estado en un otro lado, y haya funcionado de una manera en que, claro, al final, por cuestión también de tiempo, pues ha ido menguando y se ha convertido pues en una realidad que pues llevó eso a enfrentarse, porque los 98istas a lo mejor pensaban o hablaban sobre España, o querían echar doble llave al sepulcro del Cid, pero porque querían a España, no la querían destruir, ni destruir, ni todo el tema. Querían ver qué otra cosa a qué podía seguir. Y es verdad que tras las tres guerras carlistas del 19, y la última, que yo creo que es la guerra civil, es la última guerra carlista, y todo lo que llevó, pues ha dejado ahí una especie de pozo que a la vuelta de los 38 años de Franco, parece que seguimos viviendo en Francolán, cuando hace ya 40 años, más de 45 ya que casi que estamos, tras la muerte de Franco, y yo creo que hay un problema que se ha ideologizado ahora mismo mucho la historia de España. Ese es el gran problema. Esa es la excusa, ¿no, Franco? Para no sí, no, claro, es la nación excusa. y España, No, y pues sacar la bandera al balcón. Claro, no, es que esto como se lo apropió Franco, yo digo, vamos a ver, es que se apropió Franco, bueno, era parte de España, entonces, bueno, pues utilizó los símbolos, como evidentemente el Requeté utilizó esta bandera, claro, pero que esta bandera fue la bandera que representaba la monarquía española, lo que representaba España, claro, no como Estado-nación, es que hasta Westfalia no podemos hablar de Estado, hasta, pues efectivamente, el 19 podemos hablar de naciones, ya, pero esos son conceptos muy modernos, pero cuando alguien veía esta bandera, sabían que eran españoles. Es muy raro, ¿no? Decían,
esos van a ser de Castilla-La Mancha, decían los ingleses cuando iban por el barco. No, pues son españoles, no hacían ese otro planteamiento, ¿no? Pero también han cogido o han apropiado otros regímenes dictatoriales, otros símbolos, no sé, pongamos el caso de Alemania. Alemania, el nazismo y tal, fue lo peor del mundo mundial. Bueno, pues cogieron el águila, ¿no? Ese águila que representa, bueno, hoy mismo vemos un euro, una moneda de euro, la vemos, y si vemos que es alemana porque tiene el águila, nada más, el águila, ahí está, no han quitado el águila, han decidido quitar el águila porque la ha utilizado el Reichstag o la República Francesa. Claro, como vemos la banderita tricolor, nunca la vemos con el escudo, uno ve en Google y pone República Francesa, escudo, y aparece unas fasces, pero unas fasces enormes, son monstruosas, o sea, vamos con las iguales que las utilizaba Mussolini, y de ahí viene el nombre de fascismo, de las fasces, que era lo que llevaban los líctores, los magistrados, los guardianes, perdón, de los magistrados cuando el Senado en la época romana. Bueno, pues son símbolos milenarios como el águila de Patmos o este símbolo que nos viene de la época de Felipe I. Dejarlo todo en franco, pues es querer buscar una excusa para no querer reconocer que lo que se quiere es otra cosa. A los hispanófobos les pasa un poco como a Hamlet con el ser y no ser. O sea, existe España y no existe España. Sí que existe, por ejemplo, para hablar de la Inquisición. Ah, no, por supuesto. Esto es casi un problema cuántico. Yo he hablado de la España de Schrödinger, porque, claro, a veces, hasta que no abres la caja y ves si el gato está muerto, entonces, si hablas de las leyes de Burgos de 1512, o si hablas de aspectos, no sé, la escuela de Salamanca, bueno, pues es que todavía eso no era España, eso no. Pero si hablas de la Inquisición, es española, pero españolísima, vamos. Yo veo hasta a los dominicos con peineta, o sea, les veo ahí ya, vamos, siendo más españoles que nadie. Si alguien habla del genocidio, el genocidio español en América. Hombre, no he decidido que eran los... No. Genocidio de España. España tiene que pedir perdón. Pero si no existía España hace 500 años, para eso sí. Hombre, porque esto es una cosa cuántica, completamente. Pero la Inquisición no era una fake news, de todos modos. No, era una realidad. Pero lo que es el número de víctimas, quizá, ¿no? El número de víctimas y cómo además ha trascendido, ¿no? Parece que en esa época, que además luego derivó en todo lo que eran las guerras de religión en Alemania y en Centro Europa, bueno, pues estos procesos inquisitoriales, y sobre todo en la época pues más de Torquemada, pues, que también además se ha convertido casi también luego, después española a lo mejor puede ser castellana. Y lo más curioso es que, primero, que es un invento francés la Inquisición. Segundo, que luego los primeros... cuando llega la Inquisición a la península, empieza en la Corona de Aragón y se establecen además en 2 sitios de Cataluña. Ya tiene narices, o sea que los primeros tribunales inquisitoriales fueron en Tarragona y en Lérida. Pero se ha quedado también como una cosa castellana y de Isabel la Católica. O sea, Fernando de Aragón se hacía el loco. Bueno, muy bien, se impone, se crea ahí. Es verdad, pero estamos hablando de que una institución que ha estado 3 siglos y medio, 3.000 muertos. La noche de San Bartolomé, más lo que hubo, esa cifra se triplica. No hablemos ya del tema de las brujas, que aquí precisamente fue la Inquisición la que evita, y además, gracias a Alonso de Salazar, se paran ya de hacer esas persecuciones que eran mínimas, mientras que un tal Lutero, el que no se equivocó de Dios en Trento y esas cosas, pues decía que había que cargarse a las brujas, que eran mujeres malísimas, que decía unas cosas Lutero, que vamos, para ser un reformador, yo lo veo un poquito facha, o sea... Eso te ha quedado muy bien. Hay apuntes graciosos en el libro como lo del color rosa y el color azul para los niños y las niñas. Sí, porque o sea, la visión, yo he intentado, de verdad que es un libro un poco gamberro, pero por eso te digo que es dicharachero, Javier. Es dicharachero, gracias. Pero es verdad que entonces tenemos la mentalidad que entonces el color que se aplicaba a los niños, pues muchas veces, pues el rosa curiosamente era el de los varones, porque se pensaba que el rosa era un color mucho más fuerte, que marcaba más esa masculinidad, y el color de las niñas era el azul, que era el propio, porque al fin y al cabo la representación del azul es el de la Virgen Inmaculada, con lo cual el azul era el propio de las niñas. Entonces, pero bueno, y esto luego viene a partir de que en Estados Unidos ya pues una especie de Corte Inglés a lo bruto, pues hace también unos catálogos y ahí pone lo que de pronto cambia la moda, y entonces pues ahora ya nos llega algo que no era así, o sea, que era también una especie de fake news. Pero bueno, hasta en cosas de detalles tan tontos la historia puede llegar a cambiar y a convertir en hechos casi, vamos, verdades absolutas lo que no han sido nunca así. Yo no sé si las niñas estarían de acuerdo con esto que acabas de decir, Javier, sí. Pero bueno, no sé, es igual. Pero porque ya nos hemos quedado también, te quedas un poco con la mente. Es como, por ejemplo, una de las cosas es que nuestra forma de vivir, esto de comer a las 3, a la española, esto surge en la posguerra.
Esto surge simplemente porque tras la posguerra la gente que tenía que tener 2 trabajos. Entonces, tenía un trabajo por la mañana, claro, hacía al final una paradeta para tomarse, pues eso, a las 11 un pincho, ¿verdad? Comía tardísimo, o sea, porque claro, el almuerzo no era el almuerzo tradicional, a las 12:30, 1, como se sigue haciendo en París o en Roma, y entonces al final, pues claro, comías a las 2, 2:30, tarde, pero porque luego te ibas a comer y te ibas a trabajar hasta las 8, que tampoco se hacía. O sea, pero entonces eso queda como la forma de vida española, ¿no? O sea, mis abuelos, antes de la guerra me refiero, ellos almorzaban a una hora, con el tema, y tenían las tardes, o sea, y teníamos además un horario en que nos teníamos mucha luz, no sé, es absurdo, pero ahora nos creemos que esa es la forma española de comer a las 2 y a las 3 de la tarde, pues no. Leyendo el libro sacas la conclusión de que es muy difícil informarte, es muy difícil conocer la historia. Por ejemplo, El Romancero está lleno de fake news. Sí, pero bueno, porque en el fondo también tenía que crear epopeyas, épicas. O sea, yo lo primero que el primer capítulo del libro es un admonitio, ¿no? Y es, porque claro, yo digo, citando también un poco a Santo Tomás, ¿no? Que Dios te libre del hombre de un solo libro, hombre o mujer o lo que sea, porque también estas cosas, pero es que Santo Tomás escribía en latín y como en latín el neutro es mucho más claro, pero yo puedo estar mintiendo, yo puedo incluso dice, no se crean todo lo que yo pongo mucha bibliografía para que luego el tema, pero claro, ¿quién no puede estar en un momento mintiendo? Cuando había tan pocas fuentes, pues era mucho más fácil, o sea, decir, bueno, pues más fácil en el sentido de que dice, cojo esto es lo que he leído, no puedo contrastar, no contrasto nada, y entonces el romancero pues te planta una épica en la que a lo mejor pues te hace eso de Pelayo, un héroe mitológico con una batalla en Covadonga, que aquello fue increíble, y a lo mejor la cosa se quedaría en una escaramuza de todo. Pero eso lo han hecho todos los países, es normal, tienen que crear sus bases, sus mitos para crear, en este caso, pues la lucha también para la restauración de la monarquía goda, pues hasta Santiago Apóstol cabalgando por Clavijo en una batalla matando moros, ¿no? El apóstol de Jesús, el del amor y tal, dando espadazos a diestro y siniestro. Ya, bueno, había que entender lo que era el simbolismo. El simbolismo también es lo que hemos perdido, y en el romancero pues también el propio Cid, pues la han hecho franquista ahora, no entiendo por qué, pero bueno, porque ahora se ha puesto de moda el decir que todo además Franco lo había subsumido, y en el romancero pues se crea un personaje que es eso, un personaje. Pero es que también nos está pasando con la novela. La novela histórica es la novela histórica. O sea, uno no puede leer a los tercios leyendo a la triste. Se lo puede pasar muy bien y te puede crear además curiosidad. Y me parece que eso es la gran baza que tuvo Pérez Reverte. Hacer que la gente tenga curiosidad por los tercios y por eso. Pero no te creas eso con una novela. Pues porque esto, no sé, es como leerte sobre Richelieu leyéndote a los Tres Mosqueteros, pues vas a tener una idea de esa Francia que no tiene nada que ver con el gran mentiroso que fue Dumas, un gran novelista. Pero claro, una cosa es la historia, otra cosa es la novela, el romance. Claro. Le dedicas un capítulo a la fake news de los Borbones. ¿En qué sentido? Pues porque siempre se piensa que acaban... Claro, primero que además siempre estamos... y ojo, además es verdad que es curioso que se encontraban dichos o escritos diciendo, ya la época de los grandes, del emperador, de Carlos, de Felipe, ya, en fin, pero esto está hablando del siglo XVI, XVII, ya cuando parece que ellos ya se habían perdido esos Austrias menores que se dicen, y esos Austrias menores, pues resulta que a Felipe IV se llamaba el Rey Planeta, es que literalmente estaba ya, vamos, gobernando por todos los lados. Carlos II, es verdad que tanto Felipe III como Felipe IV tuvieron unos válidos, tanto el de Lerma como el conde duque de Olivares, que pues bueno, tuvieron lo suyo. Pero Carlos II, sin embargo, tuvo muy grandes, muy buenos gobernantes, muy buen gobierno, por decirlo así, muy buenos ayudas, e hicieron, bueno, ahora que ha sido también, pues cada año también empieza lo de recordar la participación española en la independencia americana, fue Carlos II el que dio la libertad a todos los esclavos negros, a toda la esclavitud que había en la otra parte de Florida, que se podían llegar a España, ahí iban a tener su libertad y las cosas. En fin, pero claro, luego vienen los Borbones y ya dice, pero aquí ya sí que ya... porque el momento dado del imperio era con los Austrias. Pues toda la época de la Ilustración, en muchos aspectos, y por ejemplo del siglo XVIII, que es apasionante, solamente con nuestra armada. O sea, están las expediciones de Malaspina, la expedición Balmis, Jorge Juan. Gracias a Jorge Juan es que realmente los estudios de Newton se consiguen ya decir de una manera científica que la Tierra es achatada, que está achatada por los polos, con todo o sea, todo eso es un momento dado en que se está moviendo desde Newton
Nootka, desde Alaska a Tierra de Fuego, pasando por cualquier sitio. Y además que todavía los británicos no tienen, hasta que no hacen un saqueo a La Habana, no tienen mapas para marear, para llegar a los sitios que ya habían llegado los españoles. Entonces, toda la época todavía de los Borbones es una época todavía bastante importante e interesante. No perdemos. Es verdad que acaba como acaba. Napoleón yo creo que es el antes y el después. O sea, las guerras napoleónicas nos destrozan y acaban en un momento dado en que eso va a suponer luego las independencias de lo que eran los territorios, los virreinatos y esas zonas. Pero durante la época de los Borbones todavía tenemos muchas cosas. Seguimos viviendo la época de los Borbones, ¿eh, Javier? Seguimos. Lo que pasa es que como luego hemos tenido un siglo XIX rarito y tal, con restauraciones, con cambios, que si los Bonaparte, que si los Saboya, que si tenemos una primera república, esto no sale bien, bueno, pues tenemos una segunda. Pero todo el siglo XIX europeo es igual. Sí, completamente. No es una de las grandes, a lo mejor, fake news es que el siglo XIX español fue terrible. El siglo XIX en Europa fue terrible. Vamos, yo creo que no hubo un sitio en todo el mundo donde no fuera terrible. Pero a lo mejor es eso, es que también nos hemos creído que, claro, es que ya como no éramos imperio, ya como habíamos perdido pues las Américas, pues nos quedaba nada más Cuba, Puerto Rico, nos quedaban las cosas, pues ya dejamos de tener importancia. Y hombre, no, vamos, de hecho incluso hay una, por ir a algo que siempre las películas ayudan mucho, cuando uno ve 55 días en Pekín, realmente el papel que aparece de David Niven, ¿no?, mandando todas las legaciones, realmente es el embajador español el que lo hace. O sea, es el embajador español el que hace el mando, el que hace o sea, teníamos todavía un prestigio en Asia, en los lugares en donde, pues claro, los anglosajones luego han sido muy hábiles de coger toda esa historia y hacer la suya. Nosotros estamos en Indochina, o sea, se hicieron expediciones en varios lugares. El siglo XIX todavía es mucho más intenso de lo que parece, e insisto, con una población realmente muy pequeña y también, bueno, con unas guerras internas, pero que como las había en Francia, que vamos, que lo de Francia, el siglo XIX francés se lleva la palma, yo creo que en contraposición al español. El pozo del libro es serio y es verdad que ahora, por ejemplo, pues está quitando el nombre de, por ejemplo, Ramón y Cajal a los premios de investigación, ¿no? Que es un poco la misma línea, ¿no? Negar nuestra historia. Sí, y sobre todo, pero siempre con la excusa misma, Franco, la memoria histórica, la memoria democrática, ahora que le hay que llamar, lo cual además no tiene sentido poner cosas que democrática tiene es que además confundido muchas veces democracia con vulgarización, o sea, vulgarización en cuanto que se haga vulgar para el vulgo, para el pueblo, pero lo que hay que hacer es lo que dijo, por ejemplo, doña Francisca Sauquillo, que fue la que la pusieron en el momento dado que había mucho lío con la anterior alcaldesa, con Carmena, con el tema de la dominación de calles. Y entonces dice, bueno, pues quitamos a Celia Mayer, el lío, venga, que venga una persona del PSOE que había sido de la ORT, de los abogados de Atocha, y esta persona también la pusieron a parir, porque no hay otra manera de decirlo, cuando dice, no, la calle de la División Azul no hay que quitarla, hay que explicarla. Y hay que poner otra, a lo mejor, a la 9, a la de Clerc, y explicar que hubo republicanos y del bando nacional también luchando en esa Segunda Guerra Mundial y explicar las razones y las cosas. Pero hay que asimilar las guerras. Trapillo las está pasando. Todo aquello que vaya de pronto en un momento dado, como a Juan de la Cierva, pues Juan de la Cierva, el autogiro ahora mismo ya es franquista, porque claro, como ayudó como monárquico, ya ves tú, monárquico ayudando a que caiga la República, inadmisible, claro, una cosa así, ya, pero que fue un golpista. Bueno, sí, pero es que como nos pongamos a mirar todo, Picasso era un señor heteropatriarcal de los malos. O sea, veo que el Guernica nos lo quitan. Claro, si nos ponemos así a ser en esa lista estaba puristas, Miguel Miura. Claro, pues no sé, claro. Fíjate. Bueno, si nos quitan el Guernica tampoco pasa nada. Sí. Para que no nos vamos a engañar a estas alturas. Así podemos estar con José todos. María es que es así. Ya está bien, ¿no? Una de las cosas que hay que reivindicar ya es empezar a quitar la caspa esta, ¿no? Progresista sobre la historia. Sí, el libro, ¿cuál es la fake news más divertida sobre España que te has encontrado? Hombre, hay una que me sorprende porque además ha seguido hasta hace nada, la parte esta del nada que celebrar, porque no hay que celebrar nada, cuando llegaron también los ayuntamientos del cambio, pues en vez de poner no sé, bueno, tampoco había que poner ninguna otra cosa, aunque hay una bandera de la hispanidad que nadie conoce, pero bueno, no es muy conocida, pero en vez de sacar esa bandera de la hispanidad y el reconocer lo que es la hispanidad como un concepto, como puede ser la romanidad, sacaron una bandera que es la bandera huipala, que es como una bandera, pues es como, no sé, como una colcha zamorana llena de colorines, muy mona, y que hasta hace nada, el que fue vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, la llevaba en la mascarilla.
con la bandera huipala, con todos los colorines. Entonces, esa bandera del movimiento de la resistencia indígena está muy bien, pero es que era el símbolo de los aymaras, que era un pueblo que luchó contra los incas, no contra los españoles. O sea, resistencia indígena contra la indígena. Algo se les está perdiendo en la idea, pero esto se le ocurrió a Evo Morales, que, claro, está en un país que él es indígena, en un país con el 60% de indígenas, el otro 20% es de mestizos, y lo que hay es un 20%, por decirlo así, de blancos. O sea, es que, claro, como genocidas hemos sido bastante malos. O sea, claro, hacer un genocidio donde dejas el 80% mestiza o completamente indígena y que creas universidades, que dice, ¿para qué tantas universidades si iban 3 gatos, ¿no? No iban 3 gatos, 3 conquistadores? ¿Qué pasa, que había que sacarse la licenciatura de conquistador cuando llegaban ahí? No, porque es que era eso, es que lo grotesco es que no nos hemos dado cuenta de que esa gente ahora mismo está luchando contra su propia historia. Y es un poco la que más sorprendentemente gracia me está haciendo en cierta medida, claro. No, está bien porque vivimos en un país muy obsesionado con su propia historia, particularmente por la parte de la izquierda, ¿no? Bueno, ahora todo el mundo está obsesionado con la historia, pero la izquierda española siempre ha estado muy obsesionada con la historia. Y está bien empezar a reírse un poco de ese asunto, ¿no? Yo creo que no solo tomárselo en serio. No, por supuesto, pero esa izquierda, porque durante la República hay incluso vídeos, no digo el nodo porque no había, pero que en la que se ve, por ejemplo, el pendón de Granada enarbolándolo en época de la República. Lo cual la Segunda República. La Segunda República, ¿no? Pero esa es la normalidad que ha ocurrido hace poco cuando Emmanuel Macron ha llegado, el aniversario que además ha sido pues, un centenario de la muerte de Napoleón, y ahí estaba pues, el presidente de la República Francesa haciendo una loa a un emperador. O sea, pues que digo yo que muy republicano no debía ser. Pero bueno, esa asunción que tiene el francés por su historia no lo tenemos nosotros, pero eso todo está posmoizquierda, porque el propio himno de Riego está hablando del Cid y está hablando, en fin, o sea, es que esta posmoizquierda no entiende que incluso la bandera bicolor fue cogida realmente por luchar contra el absolutismo de la década dominosa, que luego vino, en fin, contra Fernando VII, con lo cual la bandera bicolor incluso es un poco rojilla, o sea, es un poco progre. O sea, pero eso, claro, el problema eso está sí en... que es una novedad. Sí, claro, porque es la que acabamos de descubrir. Claro, es la que surgen los liberales para luchar contra el absolutismo, es la que se enfrentan contra los realistas. O sea, y para cómo la bandera republicana y todos los símbolos republicanos son monárquicos por todos los lados. El presunto pendón de Castilla, ponen la bandera, la corona mural, que es la propia de los reyes castellanos, que por eso, claro, es un castillo, claro, la que tienen, pues ahí en Covarrubias se pueden ver las coronas de los reyes, o sea, es todo con todos los reinos ahí. Yo digo, pues esto es un escudo republicano, pues estos son más monárquicos que la ABC, o sea, esto es un poco de locos, pero bueno, ahí está. El problema es el desconocimiento que se está haciendo para eso, para apropiarse de lo que uno quiera, para jugar a la ideología, no a la historia. ¿Quién ha hecho más por la leyenda negra española, los españoles o los ingleses y los franceses? No, ellos empezaron porque, claro, es como de una mesa y una reunión ahí secreta. Sí, que de hecho hay un capítulo así un poquito ahí curioso en el que mezclar pues todos los que han sido grandes protagonistas que han querido luchar con que, vamos a ver, ¿por qué hay fake news ahora mismo contra Estados Unidos o contra Rusia? Porque son los potentes, son los que mandan. En el momento en que mandaban, los demás querían ser los que mandaran. Entonces, vamos a poner a los españoles, pues como hay una, de hecho la portada está basada en un grabador real del siglo XVI, anónimo, en el que se ve al duque de Alba comiéndose los niños como si fuera un doner kebab, abocados. Y entonces, bueno, pues era la idea de estos no son humanos, son gente que es que a los niños les matan pero cogiéndolos de la pierna y a golpes en el sitio de Amberes. O sea, bueno, todo era para crear efectivamente esa sensación de maldad para poderte quitar tú, claro, para quitar a ese imperio y ponerse a nosotros. Pero lo más sorprendente es que toda esa propaganda, que es en el fondo lo que es también las fake news, ha calado tanto ahora mismo en el imaginario español que, efectivamente, o sea, llega el 5º centenario del descubrimiento de América y el comisario dice que, bueno, que no vamos a celebrar un genocidio. Y, hombre, muchas gracias, sí, ya iba de suyo, ¿no? Imaginábamos. Pero llega ahora el 5º centenario de la Vuelta al Cano y la vicepresidenta Carmen Calvo, que nunca decepciona, o sea, intenta pedir a un historiador un contrainforme para ir en contra de lo que dice la Real Academia de la Historia para ver si esto era una gesta española o no, porque como España no existía, esto del Cano tampoco hay que hacer nada especial. Entonces, claro, tenemos a los españoles que luego al final somos los mejores y mayores consumidores de la leyenda negra y los que ahora mismo más la propagamos. Los bárbaros son los otros, pero también somos nosotros. Esto es esquizofrénico, José María.
En fin, das también y organizas, como ya casi para acabar, Javier, conferencias, encuentros sobre leyenda negra, ¿verdad? Es que es sorprendente. Porque nos te des un poco de promoción. No, pero es que además lo que me encontré es que nunca se habían hecho. O sea, en el sitio donde más se consume la leyenda negra, pero nunca se había hecho algo sobre la leyenda negra, algo en plan de unas jornadas o el tema. Coincidimos en una ocasión en un tema de un programa de radio y estábamos Elvira Roca, estaba Iván Vélez, estaba Guillermo Díaz y tal, y de pronto hablando un poco y cada uno pues había hecho algún aspecto, pero nunca se había hecho lo que eran unas jornadas para hablar un poco de la leyenda negra y ponerlo un poco también en solfa, a ver qué de verdad había o no. Y empezamos a hacerlas en qué mejor sitio que San Lorenzo del Escorial. Al fin y al cabo, San Lorenzo del Escorial es el lugar donde estaba el imperio. Así que ahí, aquello, además, uno va y visitar el Palacio Monasterio. Nuestro Felipe II. Claro, pero que además eso era como en aquel momento ahora, como Langley, ahí estaba la CIA. Era como el Pentágono, desde ahí se mandaban y tal, porque ahí estaba luego la sede del espía mayor. Ahí estaba además todo el conocimiento. La Biblioteca San Laurentina es una cosa, porque además Felipe II era un fanático en cuanto a colector de libros y además también le encantaba todo lo que era la alquimia, la farmacopea. Felipe II es otro de los personajes que, bueno, que ha sido muy maltratado y aquí lo que nos gusta es empezar la temporada del Real con Don Carlo. De narices, que no hay otra ópera que poner que la de Don Carlo, hombre, también es que ahí estamos, a Felipe II matando a su hijo. Bueno, pues en ese lugar tan emblemático, pues ya llevamos 2 jornadas que hicimos a todo tiempo, pues, no solamente que incluso a mí vino Elvira Roca, Iván Vélez y muchas otras personas y tal, en fin, pero que hemos hecho incluso hace poco la 2.5, que fue una mezcla ya también con recreadores, haciendo un homenaje a los tercios. Hubo gente que decía que eso era exaltación de un ejército imperial, bueno, lo que tiene que por ejemplo, Carlos I, ahora como que un emperador imperialista ya es lo que tienen los emperadores, que suelen ser imperialistas, y un ejército imperial, pues suele ser imperialista, pero es que estamos con conceptos de ya casi del 20, muy decimonónicos, pero muy para intentar ver, bueno, esos aspectos absurdos, en vez de intentar reivindicar la parte buena que haya tenido. La mala se dice y se comenta, y eso eso sería haciendo la leyenda rosa. Y la verdad que está funcionando muy bien, y esperemos, pues ya, a ver si ya calma el tema, pues a ver si para otoño, así. Hacer en otoño, hacer otra de ahí en el Paraninfo, en ese lugar maravilloso, dentro del monasterio, como se hizo, hacer otra jornada sobre la leyenda negra, que hay tema, vamos, para cada año y más. En fin, pues Javier Santamarta del Pozo, Fake News del Imperio Español, embustes y patrañas negro-legendarias de la esfera de los libros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que es la primera vez que vienes. Muchas gracias, Javier. Sí, y enhorabuena por el libro. ¿Y en qué estás trabajando? Pues la verdad es que estaba intentando sacar algunas cosas más sobre nuestra historia, siempre desde un punto de vista menos conocido, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos en De Ocio y Coci y tal, un poco pues haciendo la promoción porque está bien que la gente se promocione, vea este libro y preparando eso, Dios mediante las nuevas jornadas de leyenda negra si las hubiera. A ver qué tal. Hay que decir que el origen freudiano de este libro es que fue compañero de Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, yo ya tenías que sacar, claro. Sí, sabía que España era mala, España no existía, España era el problema de todo. Entonces ya Juan Carlos me dijo, tengo que hacer algo para contraponerlo. Javier, gracias. No, gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, José María. Muy bien. Gracias a todos por estar ahí.